Muy bien, comencemos con la clase y comencemos preguntándonos qué cosa es HTML. Tenemos que partir entendiendo qué cosa es HTML, ¿ok? Y vamos a ver que en primer lugar HTML es un lenguaje de marcado. Como dice en la parte inferior de esta diapositiva, HTML no es un lenguaje de programación. Hay que dejar eso muy en claro. Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero por si acaso, tal vez alguno no lo sepa y hay que dejarlo muy en claro. Un lenguaje de programación es un lenguaje que permite manipular datos, tener una entrada, un input y una salida. Por ejemplo, si a un lenguaje tú le puedes poner dos números, 1 y 2, por ejemplo, y el lenguaje te puede devolver la suma, es decir, 3, ya estaríamos frente a un lenguaje de programación porque está manipulando datos, no está recibiendo datos y está devolviendo datos ya procesados, ¿ok? HTML no es capaz de hacer eso, pero eso no significa que no sea un lenguaje importante. Es muy importante porque es un lenguaje de marcado y miren, sus siglas significa Hypertext Markup Language. Es decir, lenguaje de marcado de hipertexto. El tema de hipertexto lo vamos a revisar ahorita. Vamos a ver la historia de dónde sale esto del hipertexto para que entiendan la idea. Pero es súper importante. Yo he puesto aquí una imagen de la manito clásica que aparece en el mouse cuando tú te acercas a un link. Y es que el tema del link fue el que creó realmente la web. Porque antes de HTML ya existían etiquetas del tipo title, P para los párrafos, OL, LI, H1, H2, H3. Esas etiquetas, aunque no lo creas, ya existían antes de que exista HTML. HTML toma esas etiquetas del lenguaje SGML, ahorita lo vamos a ver. Las toma, ya existían antes. Pero lo que no existía antes era un link. Esa cosita tan pequeñita es una maravilla porque permitía que desde un documento tú hagas clic y vayas a otro documento. Era una cosa imposible para esos tiempos. Y así que vamos a ver cómo se llegó a esto. Miren que allí he puesto en el título, nuevamente, mi carota estorbando. Voy a sacar mi cara un ratito, ya está. Yo he puesto en el título, miren, como si fueran etiquetas HTML, está en rojo, fíjense. Bueno, aunque ahí la interrogación se quedó en rojo, es un error de edición, pero no se preocupen. Miren, título al inicio, título al final y encerrado entre ellos dice, ¿qué es un lenguaje de marcado? Esto es un ejemplo para que ustedes entiendan lo que es una etiqueta, las etiquetas en HTML. Esto de aquí sería una etiqueta de apertura. Esto de aquí sería una etiqueta de cierre. Las etiquetas en HTML empiezan con el signo menor que y terminan con el signo mayor que. Y dentro el nombre de la etiqueta. Y al finalizar, dentro de la etiqueta va un contenido. Por ejemplo, en este caso el contenido es el texto. Y al finalizar, una etiqueta de cierre que debe tener una barra inclinada o slash o diagonal, como le llamen ustedes. Entonces, este es un ejemplo sencillo, miren. Así es como funciona HTML. Es un lenguaje de marcado, lo que significa que marca los elementos. Entonces, como vemos acá, dice que le dice al navegador y a los motores de búsqueda la estructura, es decir, los elementos, jerarquías, organización de los documentos. Pensemos primero que HTML se origina en el CERN. El CERN es un instituto de investigación en Europa. Entonces, ahí es donde se crea HTML. Y se crea con el objetivo de investigar, o sea, como un objetivo de investigación. No se creó tanto con un objetivo de que todo el mundo acceda a la web. Eso vino después. Inicialmente la idea era que los investigadores puedan acceder más fácil a documentos justamente para su trabajo, que es investigación. Entonces era un caos, pues, llegar a un documento, tener que tipear una IP con un montón de símbolos raros, tipo expresiones regulares, ¿no? Asteriscos, slash, interrogaciones, hacer queries. Era muy pesado, muy pesado. Entonces, un lenguaje de marcado lo que hace es indicarle, en este caso al navegador o a los motores de búsqueda, los elementos. Le está diciendo al navegador, mira navegador, esto que dice título es un título, obviamente, porque la etiqueta dice título. Esto es un párrafo, esto es una imagen,
etcétera. ¿Por qué he puesto aquí esta imagen de unos sacos o trajes, no sé cómo le llamen en sus países? Porque las etiquetas en HTML cumplen la misma función que las etiquetas en una tienda de ropa. En una tienda de ropa tú te acercas, ves la etiqueta y en la etiqueta dice el precio, en la etiqueta dice la talla, tal vez en la etiqueta también diga el material con el que está fabricado, etcétera. O sea, te da información esa etiqueta. De igual manera funcionan las etiquetas en HTML, le dan información al navegador, le dicen navegador, mira, esto es un título, navegador, esto es una imagen, esto es un enlace. O también le pueden decir al navegador, mira, esta página está en inglés, o está en español, o está en francés. Le dan toda esa información al navegador, pero también, y muy importante, a los motores de búsqueda. El más importante de todos, obviamente, es Google. Habiendo dicho esto, vamos a ver una breve historia de HTML. ¿Cómo es que llega este lenguaje a nosotros y cómo así es que evoluciona? Miren, acá tenemos una línea de tiempo con los hitos, según yo, más importantes de HTML. En 1989, como les decía hace un momento, se inicia su desarrollo, pero no es cuando se hace pública la web. La web se hace pública en 1991. Pero antes de entrar a ver esta línea de tiempo, tal vez ustedes ya lo sepan, pero siempre es bueno recordar que una cosa es web y otra cosa es Internet. La Internet viene desde los años 70 y es toda la infraestructura tecnológica que permite que las computadoras puedan compartir información entre ellas, estando interconectadas. ¿Ok? Quienes, por ejemplo, no sé si alguien de los que están presentes se dedica o tiene conocimiento de redes, sabrán pues de qué se trata todo esto, ¿no? Eso es Internet, cómo las computadoras a través de protocolos se comunican entre ellas y pueden compartir datos. Eso es Internet. La web no es lo mismo. Aunque la gente tiende a interpretarlos como si fueran sinónimos y no lo son. La web es simplemente todo el conjunto de documentos HTML que hay en el mundo y que se conectan entre ellos a través de enlaces, los links de los que hablamos hace un momento. ¿Ok? Entonces, habiendo dejado clara esa diferencia, poniendo un ejemplo, cuando tú estás usando WhatsApp, por poner un ejemplo sencillo, estás usando WhatsApp, estás chateando con un amigo, estás usando Internet, claro, porque te estás conectando a través de Wi-Fi, de 4G, de lo que fuera. Hay una conexión entre tu equipo, tu smartphone y el smartphone del amigo con el que estás hablando. Sin embargo, no estás usando la web, es una aplicación en el navegador que se conecta a Internet, no es la web en sí. Que quede claro. O cuando juegas un juego en línea también, ya sea desde el teléfono o ya sea desde un PlayStation, estás conectado a Internet, juegas en línea con otras personas, pero no estás usando la web. Estás usando Internet, pero no la web. ¿Cuándo estás usando la web? Cuando abres Google Chrome y entras a una página web, entras a la escuela digital. Ahorita que estás viendo la clase en vivo, estás usando la web, etc. Si tienen preguntas, déjenlas en los comentarios. Entonces, como les decía, en 1989, este señor que ven aquí, Tim Berners-Lee, que hoy por hoy es Sir Tim Berners-Lee, es decir, ha sido nombrado caballero allá en Inglaterra, él empieza a desarrollar HTML. Bueno, empieza a desarrollar la web, ¿no? La idea, como les digo, era tener facilidad para acceder a los documentos en este proceso de investigación. O sea, era pensado para expertos, para investigadores. Sin embargo, esto va creciendo y en 1991 se lanza la web. Curiosamente, fíjense que HTML se lanza después. Una cosa curiosa, lo que pasa es que HTML todavía no estaba bien definido. Digamos que se lanza cuando ya lo tiene mejor definido. HTML es el lenguaje que le va a dar vida a la web. Entonces, la web tenía un principio. El principio de que iba a ser muy fácil conectar un documento con otro. Y la web se va a basar en tres principios o en tres conceptos, digámoslo así. El primer concepto es el concepto de HTTP. Por eso es que cuando ustedes van a una página web dice http:// escuela digital, por ejemplo, ¿no? HTTP. El segundo concepto es URL o URL.
que es la dirección de los documentos en Internet. Y el tercer concepto es HTML, el lenguaje. Entonces, estos tres conceptos son los que le dan vida a la web. HTTP es el protocolo que permite enviar y recibir documentos HTML. ¿Ok? ¿Qué cosa es un protocolo? En pocas palabras, un protocolo es como un idioma en el que se comunican dos equipos. Por ponerlo sencillo y por no hacernos complicaciones. ¿Ok? Entonces, HTTP es el protocolo para servir y recibir documentos HTML. HTML es el lenguaje, obviamente, el lenguaje en el que se escriben estos documentos, por eso es tan importante. Y el tercer elemento es URL o URL, que es la dirección única de estos documentos en Internet. Por ejemplo, una URL es cursos.escuela.digital/live, que es donde están ahorita ustedes viendo esta clase en vivo. http://cursos.escuela.digital/live. ¿Se dan cuenta? Ese es un ejemplo claro de URL. Entonces, fíjense cómo los tres elementos trabajan en conjunto. ¿Por qué? Porque esa URL me permite acceder a un contenido. Entonces, yo pongo esa URL en un navegador y ese navegador se conecta con el servidor me devuelve los contenidos que hay en esa URL a través de HTTP. A través de HTTP me envía la información y el navegador es capaz de procesar HTML y mostrar el contenido en la pantalla. Entonces, esos tres elementos, recuérdenlo siempre, son los que conforman la web. Como les digo, en 1992 se lanza HTML y Tim Berners-Lee fue lo bastante visionario, no diríamos astuto, más bien visionario, o sea, mirando a futuro para abrirlo. En vez de hacer que sea un lenguaje cerrado, propietario, o no solamente eso, sino que sea un lenguaje, digamos, para ciertos círculos especializados, dijo, pues, invitó a toda la comunidad a que ellos aporten a HTML. Los invitó a que añadan nuevas cosas. Por ejemplo, inicialmente HTML era solo texto, no tenía imágenes. Las imágenes se añadieron después. Entonces, eso permitió que HTML empiece a crecer mucho. Como les dije hace un momento, HTML nació a partir del lenguaje SGML, que era otro lenguaje de marcado. Tomó varios conceptos de ahí y encima empezó a trabajar. Fue una decisión astuta porque hubiera demorado mucho crear un lenguaje nuevo completamente desde cero. Ahora, como ustedes pueden ver en esa línea de tiempo, en 1994 se crea la W3C. Que la W3C es el consorcio que vela por los estándares, que se encarga de definir los estándares. Ahora, ¿qué cosa es un estándar? Un estándar es un conjunto de leyes que todos debemos seguir. No estás obligado, obviamente, pero si nosotros queremos que una tecnología crezca, es mejor usar los estándares porque así todos como que nos uniformizamos. Imagínate si una empresa hace su versión de HTML como le da la gana a esa empresa y otra empresa hace su versión de HTML. Ponte Google, Facebook, Apple, por citar a los grandes, ¿no? Los grandes que tienen la capacidad de poder mover una tecnología. Apple, entonces, Apple hace su propia versión de HTML y su propia versión de HTML la hace compatible solo con su propio navegador Safari y lo mismo hace Google con su propio HTML que sea compatible solo con Chrome y así. Sería un caos tremendo, ¿o no? Y se avanzaría muy poco porque al no estar uniformizado, pues cada uno haría lo que le da la gana. La labor de la W3C es justamente velar por esos estándares, estar siempre fijando unos estándares que los demás tienen que seguir. Entonces, por ejemplo, si tú quisieras hacer un navegador, por poner un ejemplo, que es mucho trabajo obviamente, pero suponiendo que quieras desarrollar tu propio navegador, tendrías que ir primero a la W3C y ver todos los estándares para que tu navegador soporte esos estándares. Ningún navegador soporta el estándar al 100%, porque el estándar es algo que se está moviendo, siempre está actualizándose y los navegadores también actualizándose. Entonces, incluso a veces pasa al revés, que el navegador ya está soportando cosas que en el estándar recién son experimentales, pero el navegador ya les está dando soporte. Ha pasado muchas veces que una empresa crea algo nuevo, le da soporte en un navegador y luego recién se adopta al estándar.
Pero igual, la labor de la W3C es muy importante. Fíjense que entre 1992 a 1994 no había una empresa que defina estos estándares. Por lo tanto, cada quien hacía lo que le daba la gana, obviamente. Y pues no había una sola línea que seguir. A partir de la W3C ya se crea un estándar. La W3C lanza HTML3, que sería el primer estándar, la primera versión estandarizada de HTML es HTML3. Como ustedes ven, en 1998 se lanza HTML4, que es la versión de HTML que más tiempo estuvo vigente. En 1999 se lanza HTML 4.01, que como ustedes pueden ver, añade pequeñas modificaciones, no es una versión mayor. Una versión mayor es pasar de la 4 a la 5, pero la 4.01 es una versión menor. Es como un parche, algunos ajustes. Esta versión HTML 4.01, si alguno de ustedes son de la vieja escuela, debe recordar que era el famoso modo estricto de HTML. El modo estricto te obligaba a cerrar las etiquetas, te obligaba a que si una etiqueta era vacía o self-closing, tenías que ponerle una barra al final y cosas de ese tipo. Ese era el HTML estricto, el 4.01. Para esa época, la W3C toma una decisión bastante peculiar. Ellos deciden que el sucesor de HTML va a ser XHTML, que era un lenguaje que combinaba XML con HTML. Ya existía una versión de XHTML1, pero ellos decidieron que HTML debía terminar en el HTML4 y que ya no debía seguirse desarrollando HTML, sino que el futuro, o sea, HTML moriría en el 4 y lo futuro sería XHTML2. Sin embargo, este XHTML era demasiado restrictivo y a muchas empresas eso no les gustó, principalmente a Apple, a Mozilla y a Opera, que son las tres empresas principales que se encargan de crear una institución paralela, una institución, por decirlo así, rebelde a la W3C, que sería la WhatWG, como ustedes pueden ver por acá. Miren, WhatWG. La WhatWG dice, simple y sencillamente, HTML no se puede morir. Parece que a la W3C no le importa HTML, así que nosotros vamos a seguir trabajando. Que ellos sigan trabajando en su XHTML, nosotros vamos a trabajar en continuar con el trabajo en HTML. Y continuaron, y el primer borrador de HTML5 lo lanza la WhatWG en 2008, como ustedes pueden ver. Para ese tiempo, la W3C, que es la institución, digamos, oficial, porque la WhatWG fue una institución al margen que salió para rescatar a HTML, para ese entonces la W3C se había olvidado de HTML5. Ellos seguían trabajando en XHTML2. Sin embargo, la acogida que recibió HTML5 fue alucinante. Ya para 2008 nace Google Chrome, que hoy por hoy es el navegador más usado del mundo. Para esa época ya existían Safari, Opera, Firefox y llega también Google Chrome. Entonces estamos en una época en la que la W3C tenía sí o sí que adaptarse a HTML5. O sea, tenían que reconocer que su propuesta de XHTML2 había fracasado. Y lo hacen. Fue la mejor de las decisiones. Entonces ellos deciden abandonar, o bueno, creo que no lo abandonaron del todo, ahí sí no estoy muy claro con eso, pero retoman el desarrollo de HTML, de esta versión HTML5. Y como ustedes pueden ver, en el 2014 se lanza la recomendación de HTML5. ¿Sabes qué cosa es una recomendación? Una recomendación es lo que en lenguaje común le decimos estándar. Es decir, ya lo tenemos listo. En el 2014, HTML5 ya estaba listo, terminado. No significa que antes de 2014 no podías usar HTML5, por supuesto, pero no todas sus características eran estándares. Podían por ahí cambiar, algunas eran experimentales y cosas así, pero esto nunca termina, nunca termina. Hay módulos, como, bueno, los que hayan seguido cursos anteriores conmigo sabrán esto, hay módulos que corren en paralelo. Entonces, mientras un módulo ya se acabó,
otro módulo todavía está experimental. ¿Ok? Entonces, para 2014 tenemos ya por fin la recomendación de la W3C, ya no de la WhatWG, porque la W3C volvió a tomar las riendas de HTML5 o de HTML, y tenemos ya HTML5 para 2014. Aquí les he puesto un link. Esta presentación se las voy a compartir, no se preocupen. Este link nos lleva a la primera página web de la historia. Esta es una copia, obviamente, no es la web original en su dominio original. Es una copia, pero es una copia histórica. Vamos a mirarla. Miren, esta fue la primera página web que existió en el mundo. Solo texto con enlaces. Y justamente los enlaces eran la magia, como ustedes pueden ver acá, eran la magia de la internet. Tener enlaces, una maravilla, ¿sí o no? Yo les voy a compartir luego esta presentación. Pantalla completa, ahí está, perfecto. Para que ustedes puedan ver esos links y esas cositas. Bien. Cuéntenme si hay preguntas. Mientras hay preguntas, les voy contando que mientras llegan las preguntas, si es que las hay, digo, yo les voy a contar que la otra parte, claro, por una parte está bien, HTML, la WhatWG para fijar la W3C, perdón, para fijar los estándares, el HTTP, el protocolo, etc. Todo perfecto. Pero la otra parte es el navegador. El navegador es el que se encarga de procesar el HTML y mostrarlo en pantalla. Entonces el navegador como que cierra el círculo. Sin el navegador no haríamos nada. ¿Qué navegadores hay hoy por hoy? Hay un montón. Obviamente hay 3 o 4 que son los más famosos, pero no significa que sean todos. Hay una gran cantidad. Incluso hay navegadores en audio para gente que es ciega. Existe eso. O navegadores solo texto que puedes usar desde terminal. Hay muchos tipos de navegadores de internet. Entonces, por eso es que cuando nosotros diseñamos una página web, cuando ya llegamos a cierto nivel, cuando estamos en un nivel básico, bueno, nos preocupamos de las etiquetas y nada más. Pero cuando ya llegamos a un nivel superior, ya estamos pensando en accesibilidad, ¿no? En gente que va a acceder a un navegador de audio o gente que va a acceder a un navegador de solo texto o en microformatos o en metadatos. Ya estamos pensando en un nivel más avanzado de HTML. HTML es bastante amplio, ¿eh? No crean que es chiquititito. Bien, así que vamos a ver la evolución de los navegadores. El primer navegador gráfico, no el primer navegador de la historia, ojo, sino el primer navegador gráfico con un mouse, ¿no? Y que podía mostrar imágenes y todo el asunto, fue Mosaic. Este fue realmente el primer, no fue Internet Explorer para nada, fue Mosaic. Y los creadores de Mosaic luego crearon Netscape en 1994. Mientras Microsoft, que en ese tiempo Microsoft era muy malvada, era enormemente malvada, hoy Microsoft es diferente, tiene otro CEO que tiene otra visión, pero estamos hablando del 94, donde Microsoft era terriblemente despiadada con sus competidores. Tenían suficiente dinero para destruir a cualquier competidor y borrarlo de la faz de la Tierra. Y eso hicieron con Netscape. Hay una famosa etapa de la historia de la Internet que se llama la Guerra de los Navegadores, que es cuando Internet Explorer se enfrentó en una guerra con Netscape. ¿Por qué? Porque Internet Explorer llegó tarde. Cuando sale Netscape en el 94, como ustedes pueden ver ahí, Netscape como que se vuelve una revolución completa. Incluso salió a la bolsa y sus creadores se volvieron millonarios de un día para otro. Fue un crecimiento fenomenal. Pocas veces se habían visto un crecimiento tan grande de una empresa. De Netscape nace JavaScript. También en el curso de JavaScript, cuando hagamos la actualización para el curso de JavaScript, que también la vamos a hacer, también conversaremos de eso, ¿no? De acá nace JavaScript, de Netscape. Entonces, Microsoft no tenía un navegador. Microsoft, que era quien dominaba toda la computación de escritorio, pues se vieron sorprendidos, así como pasó con el iPhone, digamos que los agarró de sorpresa, o con Android, que también los agarró de sorpresa. No lo vieron venir, no vieron venir la web. Ellos pensaban que estaban bien con lo que hacían. Y Netscape les demostró que se habían perdido de algo. Mientras Microsoft estaba jugando a otras cosas,
la web había explotado y se había apoderado del mundo. Entonces Microsoft, si no me equivoco, compra Mosaic o compra una versión previa. La cosa es que compra un navegador y a partir de esa compra empieza a mejorarlo y lanza Internet Explorer. Y empieza la guerra de los navegadores. Netscape era enormemente superior a Internet Explorer, pero Internet Explorer era de Microsoft. Y si algo le sobra a Microsoft es dinero. Y con dinero puedes contratar ejércitos de programadores tranquilamente. Dinero les sobraba. Les demoró años, les demoró unos 4 años, si no me equivoco, pero cuando se lanzó Internet Explorer 4, la guerra de los navegadores había terminado. Netscape fue barrido de la faz de la Tierra ya por el 98, 99 fue cuando Netscape dio sus últimos aletazos de ahogado y desapareció. Internet Explorer se convirtió en el navegador con más del 95% de cuota de mercado. Y ese dominio de Internet Explorer lo tuvimos que sufrir durante más de 10 años. ¿Por qué digo sufrir? Ahorita les voy a contar por qué. Veo que han llegado 2 preguntas. No, se están contestando entre ellos. ¿HTML y PHP usan el mismo lenguaje? No, HTML es un lenguaje y PHP es otro lenguaje. Por ejemplo, PHP es un lenguaje de programación. PHP sí es programación, como hace un rato hice la diferencia, ¿no? Bien, continuemos. Entonces les decía, ¿por qué sufrir a Internet Explorer? ¿Qué tenía de malo si al final de cuentas era un navegador? El problema es que en esos tiempos Microsoft estaba con la mentalidad de imponer sus tecnologías. Hoy en día es muy saludable, a mí me gusta mucho ver cómo Microsoft, bajo la dirección de Satya Nadella, está entrando a apoyar a Linux, al open source, a cumplir los estándares. Muy tarde, sí, pero como dice el dicho, más vale tarde que nunca. Pero en esos tiempos no era así. En esos tiempos a Microsoft le importaban muy poco los estándares y al tener ellos la mayor cuota del mercado, al tener el navegador dominante en el mundo, ellos podían hacer y deshacer como quisieran. O sea, la W3C decía algo y a Internet Explorer le importaba muy poco. O sea, ellos hacían como querían. ¿Quién sufre? El desarrollador. El desarrollador, digamos, estándar, promedio, porque obviamente había gente que se casaba con Internet Explorer y solo desarrollaba para Internet Explorer y en otros navegadores no había compatibilidad. Por mucho tiempo, y quienes vengan, como digo, de la vieja escuela, sabrán darme la razón, habían páginas que tú las abrías y decían bien claro con un mensaje, ¿no? Compatible con Internet Explorer o para una mejor experiencia usa Internet Explorer y cosas así. Porque no era compatible, no respetaban ellos el estándar. Con el tiempo, la cosa fue creciendo, creciendo, hasta que justo coincide la llegada de nuevos navegadores, Safari, Mozilla, Google Chrome, coincide con el inicio de HTML5. Ese HTML5 fue el que terminó destruyendo a Internet Explorer. Por eso es que Internet Explorer hoy día creo que nadie lo usa. No sé si hay alguien usando Internet Explorer por ahí, me parecería bien curioso, pero ya está muerto. O sea, Internet Explorer realmente está muerto. Microsoft, la empresa que lo creó, ya lo mató. Ahora, hoy por hoy existe Microsoft Edge, que es el sucesor, pero aún así Microsoft Edge casi nadie lo usa tampoco. Entonces, ¿qué pasó para que el navegador, que fue el hegemónico, el líder absoluto del mundo, desaparezca de la Tierra? O sea, es el karma. Por un lado el karma, ¿no? Lo que le hicieron a Netscape les pasó a ellos también. Pero por otro lado fue la llegada de HTML5. Tiene mucho que ver, ¿eh? No es una casualidad. Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Vamos a ver qué tiene HTML5 de especial para que haya creado toda una revolución. Como les dije, la W3C tenía como intención desaparecer HTML y poner a XHTML en su lugar. Pero la WatWG rescató HTML y empezó a trabajar en HTML5. HTML5 tiene como principal mérito hacer que la web se convierta en una especie de sistema operativo. Es decir, hoy en día dentro de un navegador corren aplicaciones tipo Microsoft Office desde el navegador, corren aplicaciones tipo Photoshop, editores de video, o sea,
aplicaciones completas que antes teníamos que instalar en nuestro sistema operativo, ahora corren completamente desde el navegador. Podemos crear gráficos complejos, juegos en 3D que corren solo en el navegador, sin necesitar un plugin de Flash ni nada de esas cosas. Todo completamente del navegador. Audio y video nativos. El mismo navegador se encarga de decodificar el audio y el video y sincronizarlos y reproducirlos en el navegador sin plugins. Podemos dibujar gráficos vectoriales con SVG, podemos dibujar gráficos con JavaScript utilizando Canvas, podemos acceder a cosas más avanzadas usando las APIs web. Por ejemplo, podemos saber dónde está una persona. Normalmente tú podías detectar la IP y con la IP irte a un sistema que te detecte dónde está esa IP, etcétera, ¿no? Pero ahora tú podrías detectar la ubicación de un usuario fácilmente utilizando la geolocalización. Puedes usar local storage para guardar datos en la computadora del cliente. En serio, o sea, sin necesidad de una base de datos. No significa que la reemplace, ojo, no la reemplaza para nada una base de datos, pero nos sirve mucho para algunos usos, ¿no? Por ejemplo, para visualizar contenido offline, entre otras cosas. Entonces HTML5 revoluciona por completo la web. La web se vuelve mucho más rica, la web se vuelve ya no texto e imágenes, sino se vuelve en realidad un conjunto de aplicaciones. O sea, ya estamos frente a casi el navegador, el browser, se vuelve prácticamente un sistema operativo dentro del sistema operativo principal y se vuelve el programa más usado. ¿Qué programa usan más que el navegador en sus computadoras? Pregúntense ustedes y creo que la respuesta va a ser ninguno. El navegador es el programa más usado. Entonces, perdonen, moví mal el mouse. Miren, acá hay otra nota interesante. HTML es un lenguaje único que no incluye CSS y tampoco incluye JavaScript. No incluye ninguno de los dos. HTML es un lenguaje, CSS es un lenguaje, JavaScript es otro lenguaje. Por eso, principalmente en Escuela Digital, siempre nos hemos negado a hacer el curso de HTML más CSS. O HTML más CSS más JavaScript más jQuery más no sé qué, ¿no? Curso de desarrollo web te ponen, y te hacen un arroz con mango entre todo. Una mezcolanza de la que termina sin aprender nada. Siempre nos hemos negado para que los estudiantes puedan tener un panorama claro de qué cosa es cada una de estas tecnologías, en vez de mezclarlas. Entonces, quiero que tengan muy claro que HTML es un lenguaje, CSS es otro lenguaje y JavaScript es otro lenguaje. ¿Por qué? Porque muchos amigos dicen HTML5 igual a HTML más CSS más JavaScript. No es así. O digamos sí y no. No, porque HTML es un lenguaje y no puede incluir a otros, pero sí porque toda la potencia de HTML5 tú la podías aprovechar combinando estos tres lenguajes. Porque a la par que HTML5 te trae nuevas etiquetas, te trae nuevas APIs, nuevas características, a la par con CSS llegaban pues animaciones, llegaban funciones avanzadas, etcétera, degradados, funciones de color, cosas que no habían antes. Entonces ya empezamos a ver trabajos muy interesantes con HTML5 y CSS. Pero JavaScript, aunque JavaScript no evolucionó en absoluto con HTML5, ojo, ahí la gente se vuelve loca. La evolución más reciente de JavaScript ha sido ECMAScript 6 en el 2016, en el año... Bueno, 2016, no, 2015, ese es ECMAScript 2015, finales del 2015. Es la más reciente actualización de JavaScript. Entonces, cuando se lanza HTML5, JavaScript no evolucionó nada. Nada. Era el mismo JavaScript, era el mismo ECMAScript de siempre. La revolución real era que HTML5 venía con APIs. Y esas APIs se consumen usando JavaScript. Por ejemplo, una API es la geolocalización. Eso venía en HTML5 en el navegador. Entonces, con el JavaScript de toda la vida, tú accedías al objeto geolocation y encontrabas las coordenadas del usuario. O accedías a local storage, o te ponías a dibujar con Canvas, ¿me entienden? El JavaScript era el JavaScript de siempre, solo que ahora había nuevas cosas en HTML5 que JavaScript podía aprovechar. Ténganlo en claro. Entonces, por eso es que HTML5 siempre se dice HTML más CSS más JavaScript. Porque entre los tres
se aprovechaba todo el potencial de HTML5. Acá Carlos Forero me pregunta, ¿existe alguna relación entre HTML y React.js? La pregunta, así como la planteas, es muy amplia. ¿Alguna relación? Bueno, todo tiene relación en esta vida, o sea, digamos que los dos son para frontend y todo el asunto. Pero para explicártelo sencillo, HTML es un lenguaje demarcado, como acabamos de decir. React no es un lenguaje. React es una librería que te permite trabajar utilizando JavaScript, pero con cosas ya preconstruidas. Una librería, para los amigos que no lo sepan, es un conjunto de funciones, métodos, etcétera, que ya están preconstruidas. Entonces tú las coges la librería y ya puedes utilizar esas funciones que ya tiene la librería construidas en vez de ponerte a escribirlas a mano. Por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo, con React tú puedes crear un elemento y hacer que ese elemento cambie. Cuando hagas un clic, por ejemplo, que cambie un contador. Por ejemplo, un elemento que tenga un contador 1 y que cuando hagas clic cambia 2. Cuando hagas clic cambia 3. React ya tiene ese comportamiento escrito. Tú solamente lo implementas. Sin React tendrías que escribir desde cero todo ese comportamiento para cambiar los números. Esa es la diferencia. React es una librería de JavaScript, pero es una de las librerías más usadas hoy en día y sí les convendría aprender. Les cuento que este año vamos a lanzar un curso de React.js, así que no se lo pierdan si quieren meterse más a fondo con desarrollo web moderno. Ahí José Toro le está ayudando con la respuesta. Muchísimas gracias, José. Así que yo continúo. Me gusta mucho que ahora en el chat puedan interactuar. Los que hayan llevado los cursos iniciales conmigo recordarán que en aquellos tiempos el chat era pues entre el estudiante y el profesor, ¿no? Entre ustedes no podían dialogar y era como un poquito frustrante a veces. Bueno, ya hemos visto la historia de HTML, qué cosa es HTML5. Para terminar con esto y pasar a meter las manos en la masa, vamos a ver rápidamente el proceso de una especificación. Hemos hablado de la especificación, de que de la W3C fija los estándares, pero los estándares tienen un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Vamos a tener una clase, creo que es la clase 7, la penúltima, donde vamos a hablar más en detalle de esto, de la especificación y cómo leer la especificación, ya les contaré más. Pero por ahora quiero que ustedes sepan que estas son las 4 etapas por las que pasa una especificación de la W3C. Para que ustedes sepan, ¿no? Cuando alguien les dice el working draft de CSS Grid, por ejemplo, ¿no? O el working draft de Picture en HTML5. ¿Qué significa working draft? Es un borrador de trabajo. Entonces, working draft es el primer acercamiento a una tecnología. O sea, por ejemplo, dicen, vamos a crear una nueva etiqueta, no sé, una etiqueta emoticon, por ejemplo, ¿no? Para poner emoticones en HTML, vamos a suponer, ¿ya? Vamos a crear una etiqueta emoticon. Entonces, lo primero que se hace es el working draft, el borrador de trabajo. Luego, cuando esto evoluciona, pasa a ser una recomendación candidata. O sea, ha evolucionado lo suficiente para ya tomarlo en serio, porque podría abandonarse también. Hay borradores que al final se abandonan porque no van a ninguna parte, ¿eh? No todos terminan en una recomendación. Luego, cuando esto evoluciona, pasa a una recomendación propuesta. O sea, ya se propone que se revise a un nivel más intensivo para pasarlo a una recomendación. Recomendación, W3C Recommendation, significa ya estándar. Lo que nosotros normalmente llamamos el estándar, significa que en la W3C llegó a nivel de recomendación. Y eso significa que la W3C lo recomienda. Ahora, una pregunta importante una pregunta importante que muchos se hacen es, ¿está bien leer la especificación de la W3C para aprender un lenguaje? O sea, ¿es una buena manera de aprender? Yo diría que sí y que no, dependiendo del punto de vista por el cual lo mires. Diría que no, en el sentido de que la especificación es demasiado técnica. La especificación no está pensada en el usuario. Ojo, ten en cuenta eso, no está pensada en el usuario, está pensada en los implementadores.
¿Quiénes son los implementadores? Son los que, por ejemplo, crean un navegador, la gente de Google, la gente de Mozilla, la gente de Safari. O sea, los que crean un navegador tienen que estar atentos a la especificación para implementar esas tecnologías en sus navegadores, principalmente para ellos, ¿no? Y para gente que también está trabajando con ciertas tecnologías. Para ellos está pensada la especificación, no para el usuario final que quiere aprender, no es un manual. En ese sentido, no es el camino correcto para aprender. Desde ese ángulo, ¿ah? Pero desde otro ángulo, sí es un buen camino porque es la información oficial. Tú a veces ves una información en una página, luego en otra, y no necesariamente dicen lo mismo. Entonces, a veces es interesante ir a la especificación oficial y saber qué es lo que están diciendo. Con la salvedad de tener en cuenta que las especificaciones, repito, no son manuales, por lo tanto no están escritas en un lenguaje fácil. Tampoco es que sea chino o mandarín, pero sí requiere sentarte, concentrarte y leerlo con calma, porque son densas de leer, son pesadas de leer. Pero sí, o sea, si tú quieres llegar a un nivel más avanzado, sí es una buena idea leerte la especificación. Pero si tú quieres comenzar a aprender, yo te recomendaría no, búscate un manual cualquiera que te va a marear la especificación, te va a marear tremendamente. Vamos a ver la sintaxis. Yo he preparado aquí un pequeño gráfico para ganar tiempo. Para ganar tiempo he preparado un pequeño gráfico. Y fíjense, tenemos HTML está basado en etiquetas, ¿ok? Y tenemos básicamente dos tipos. Las etiquetas que tienen apertura y cierre y las que no tienen apertura y cierre, como esta IMG de acá. Las que no tienen apertura y cierre normalmente le llamamos etiquetas self-closing, o sea que se cierran solas, o vacías, también etiquetas vacías. ¿Sabes por qué vacías? Porque no tienen contenido. Mira la de arriba, mira la etiqueta de arriba. Esta tiene contenido dentro. Hay una etiqueta de apertura, ¿la ves acá? Y hay una etiqueta de cierre. Y dentro, entre la etiqueta de apertura y la de cierre, hay un contenido. Mientras que aquí no hay contenido porque es una sola etiqueta. Por eso también le llaman a veces etiquetas vacías. Yo acostumbro llamarles self-closing, aunque con el tiempo ya no le llamas ni de una manera ni de otra, porque esto ya con el tiempo ya se te vuelve un hábito, ¿no? Ya tú sabes cuáles tienen apertura, cuáles tienen cierre y no te preocupas de clasificarlas. Yo las clasifico con un interés pedagógico para que ustedes entiendan las diferencias. Díganle al amigo José, o yo le voy a decir, después de actualizar, ves el botón de play en el centro del player. Si no, intenta cambiar a 420p. Capaz sea cuestión de conexión. Bien, ¿qué significa el H1 al iniciar las etiquetas? Ok, eso les voy a explicar en su momento. Por ahora quiero que ustedes entiendan básicamente la sintaxis básica, ¿ok? La más básica. Quiero que me entiendan esto y luego ya ustedes van a ver que va a ser muy fácil para ustedes escribir HTML. Lo primero que deben aprender es que tenemos aquí, ordeno mis ideas. Lo primero que deben saber es que HTML está escrito a través de etiquetas, ¿ok? Las etiquetas se escriben así, con signo menor, signo mayor, y dentro del signo menor y mayor el nombre de la etiqueta. En este caso la etiqueta es H1, pero podría ser title, podría ser UL, podría ser LI, podría ser P, podría ser A. Hay muchísimas etiquetas que las vamos a estudiar a lo largo de este curso, ¿ok? H1 es una de ellas, nada más. A mí se me ocurrió ponerla como ejemplo. Pero no te preocupes de qué significa. Tú simplemente recuerda que tenemos entre el signo menor y mayor el nombre de la etiqueta. Y también puede haber un atributo. Los atributos no son obligatorios. Pueden haber como pueden no haber. En algunas etiquetas son obligatorios, pero ya durante el desarrollo del curso ustedes van a aprender eso. Por ejemplo, este atributo es el atributo ID. O ID, sino que le pronuncio ID porque así se pronuncia en inglés. ID, y el inglés es el idioma que
prácticamente obligatorio que debemos entender si nos dedicamos a tecnología. Entonces, los atributos se escriben siempre dentro de la etiqueta de apertura, siempre de esta manera. El nombre del atributo igual y entre comillas dobles el valor del atributo. Puedes escribirlo sin comillas dobles, puedes escribirlo con comillas simples o por último sin comillas, pero no se recomienda, en serio que no se recomienda, no lo hagan. Entonces, las etiquetas más comunes vienen en pareja. Una etiqueta de apertura y aquí una de cierre. Y dentro el contenido de la etiqueta. ¿Ok? Pero también hay etiquetas que no tienen etiqueta de cierre, que son self-closing, se cierran solitas. Se cierran solitas, entonces ahí tú no necesitas etiqueta de cierre. ¿Ok? ¿Qué necesitamos para empezar a escribir código? Seguramente que algunos ya lo saben, pero para los amigos que son nuevos les cuento. Lo primero que necesitas es un editor de código. No se vale Word ni nada de esas cosas raras. Necesitamos un programa que sea específicamente para código. Yo te recomiendo 3. Uno de ellos más que todo por cariño. Es muy bueno, pero como que ya está un poco abandonado, que es Sublime Text. Pero es muy bueno. Sino que como que está un poquito abandonado y me da miedo recomendarlo y capaz luego pues se abandona del todo y los estudiantes se quedan con un programa tal vez antiguo. Personalmente vamos a usar en este curso Visual Studio Code, es de Microsoft, es muy bonito, es muy chévere, es completamente open source. Así que lo pueden usar sin miedo, sin temor, se actualiza constantemente. La gente de Microsoft está dándole duro, tiene muchos plugins para muchos lenguajes, me encanta. Yo creo que es el reemplazo para Sublime Text. El otro que yo recomiendo, como digo, en este curso vamos a usar Visual Studio Code, pero también podrías usar Sublime Text o podrías usar Atom. Atom también es un editor de código muy bueno, completamente gratuito, open source también, que viene de la gente de GitHub. Así que ahí también tienes otro editor. Tú eres libre de usar el que tú quieras. Si alguno de los amigos que está ahorita en clase pues ha pasado por el clásico instituto donde les imponen utilizar, por ejemplo, cosas como Dreamweaver y etcétera, les cuento que esa no es la manera correcta de aprender. Porque al final te enseñan a utilizar Dreamweaver, o sea, te enseñan a utilizar el programa, no te enseñan a escribir el código. Pero nosotros vamos a aprender a escribir el código de tal manera que no va a importar en qué programa lo escribas, porque lo importante es escribirlo, el código en sí. ¿Ok? Bien, ya tengo Visual Studio Code aquí, así que voy a crear una carpetita aquí en mi escritorio, ya luego la comparto con ustedes. Vamos a poner HTML01. Muy bien, ahí está. Perfecto, ahí está mi carpeta. Y ahí, yo con Visual Studio Code voy a archivo, a abrir carpeta y buscar esa carpeta que acabo de crear en escritorio, HTML01. Fantástico, ya se abrió. No tengo ningún archivo dentro de esta carpeta. Está vacía. Así que nos toca ahora crear un archivo. Los archivos de HTML deben culminar en la extensión .html. Hay una cosa muy importante y es que si están en Windows tienen que habilitar ver las extensiones. Por ejemplo, miren, acá dice brochureexterior.jpg. O sea, tú debes ser capaz de ver ese .jpg. Si tú no lo ves en una imagen o en un Word, no ves el .doc, por ejemplo, no te recomiendo esa forma de trabajar. Es como Windows lo muestra automáticamente, pero en ese caso tendrías que irte a Vista, Opciones, cambiar opciones de carpeta y búsqueda, irte a ver y buscar por ahí la opción que diga ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos y desmarcarla. ¿Ok? Por favor, desmárcalo, porque nosotros necesitamos siempre ver lo que viene después del nombre, que es la extensión. La extensión del archivo le dice al sistema qué tipo de archivo es. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para HTML los documentos obviamente deben ser .html. ¿Ok? Si ustedes ven .htm sin la L al final en algún documento, significa que ese documento fue creado pues hace 15 años, 20 años, no sé. No, es un documento muy antiguo. Hoy por hoy
no se usa esa extensión. Olvídense, tiene que ser .html. Entonces vamos aquí. Desde aquí tiene un iconito para crear un nuevo archivo. Vamos a llamarle index.html. Se acostumbra. Miren qué bonito, me sale incluso con el símbolo de HTML5. Si están en Visual Studio Code, creo que es aquí. Yo soy de usar WebStorm para los que me conocen, pero en este curso no lo puedo usar por obvias razones. Es un IDE, no es un editor. Entonces, si van aquí, pueden buscar extensiones. Hay extensiones para poner iconos. Es muy fácil, ¿no? Por ejemplo, tú pones icons acá y te salen, miren, te salen bastantes extensiones y tú instalas la que tú quieras. Es muy fácil de usar este programita, por eso me gusta muchísimo. Personalmente siento que Atom es un poquito menos amigable. Es mi opinión personal, ¿ok? Yo no dicto las reglas, tú usa el que te guste más. Amau Hipe me pregunta, Visual Studio Code es por el estilo de Atom y Sublime es más un IDE como WebStorm. No. Visual Studio Code, Atom y Sublime, los tres son editores, ninguno de ellos es un IDE. Un IDE es un programa más avanzado que tiene muchas funciones extra. No es el momento de hablar de un IDE ahorita, en serio, porque es la clase número 1. Es un tema muy avanzado. Vamos a utilizar WebStorm, me dice Freddy. No lo creo. Capaz que al final en el proyecto final usemos, quizás, pero no lo puedo asegurar porque es un IDE. Yo no quiero marear a nadie con eso. Seguramente algunos de ustedes ya conocen lo que es un IDE y todo, pero pues no podemos pensar en 2 o 3, tenemos que pensar en todos los estudiantes. John Navarro dice, BSC, Visual Studio Code es el mejor de los 3. Ah, qué chévere. Bueno, cada uno tiene su favorito. Ahí Joseba le gusta más Atom, José Toro dice que Sublime Text es su favorito. Bueno, eso es lo chévere, ¿no? Lo chévere es que aprendemos el lenguaje y lo escribes en el programa que te guste más. Yo lo voy a escribir con Visual Studio Code. Perfecto. Ahora, como hemos dicho nosotros, HTML se basa en etiquetas, como dije hace un momento, ¿no? Por ejemplo, miren, H1, etiqueta de cierre. Miren cómo, cuando ya pongo la barra, voy a subirle un poco el tamaño. Ahí, perfecto. Cuando yo pongo la barra de cierre, miren cómo el mismo editor ya me reconoce que la estoy intentando cerrar. Yo le puedo dar clic acá y se cierra sola. Eso es muy chévere. Me da ayudas al trabajo esto. Entonces, miren, lo más normal en HTML es que haya una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. La de cierre va a ir siempre con un slash, con una barrita. Entonces vamos a ver, para empezar, cuál es la estructura básica que debe tener todo documento HTML. Todo documento. Todo documento HTML primero debe comenzar con el doctype. El doctype se escribe así, miren. Doctype HTML. ¿Ya? Esto debe estar siempre en la línea número 1 de todo documento HTML. Antes el doctype era horrible, era pues un montón de código que tenías que guardar en un portapapeles o ir copiar, pegar, porque nadie lo podía saber de memoria. Capaz que alguno que otro friki sí lo sabía de memoria, pero los seres humanos normales no nos sabíamos el doctype de memoria. Y no lo necesitábamos porque era ir copiar y pegar. Pero era muy feo. Con HTML5 el doctype es así de simple. Pones el signo de menor y mayor, o angle brackets, como le llaman en inglés, el signo de admiración, la palabra doctype en mayúsculas, espacio, HTML. Con esto, nosotros le estamos diciendo al navegador, oye navegador, esto es un documento HTML5. Así que interprétalo como tal. Aunque no lo crean, el navegador siempre está haciendo switch en modos. Cuando el navegador encuentra, por ejemplo, esto, para los que sepan qué cosa es esto, cuando el navegador encuentra esto, el navegador dice, oh, a partir de ahora va a haber CSS, así que me pongo en modo CSS. Hace un switch a modo CSS, empieza a leer el CSS y cuando encuentra la etiqueta de cierre, deja de leer CSS y vuelve a modo HTML. O por ejemplo, cuando el navegador encuentra esto, la misma historia, ¿no? Dice, uy, ahora viene JavaScript, entonces me pongo en modo JavaScript. Empieza a leer JavaScript y luego termina y continúa con el HTML. Todo eso el navegador lo hace a una velocidad
a una super velocidad que es inimaginable, ¿no? Fracciones de segundo, pero lo hace. Entonces nosotros tenemos que decirle, mira navegador, mi documento es HTML. Si tú te olvidas de esta línea, vas a tener graves problemas porque muchas cosas no te las va a reconocer bien. Porque si tú te olvidas de esta línea, el navegador no va a saber realmente qué versión de HTML estás usando. Seguramente tú pienses, sí, pero acá dice HTML. Es verdad. Pero el navegador no sabe si es HTML 3, 4, 5, no sabe, pues, ¿no? Entonces va a intentar interpretarlo como pueda. Y es muy probable que te genere errores. Así que, por favor, nunca te olvides del doctype en la primera línea. ¿Doctype tiene que venir en mayúsculas? Sí, es el estándar, ¿sí? ¿Qué tal se encuentra Visual Studio en cuanto a facilidad? Facilidad no sé de qué, de uso, de aprender, no sé. Yo lo recomiendo, por algo estamos usando Visual Studio Code en este curso, así que les invito a probarlo. Y si no les gusta, normal, pero miren cómo en las clases cómo yo lo uso y capaz les termina gustando. Bien, luego necesitamos la etiqueta HTML. Fíjense, esta cosa me encanta. No sé si en Atom estará, pero miren cómo yo escribo HTML y para ustedes que están empezando a aprender, o tal vez algunos ya saben, pero solo están repasando, solo se han inscrito a este curso para repasar, pero igual, miren qué bonito cómo Visual Studio Code me muestra acá la descripción. Miren, the HTML element represents the root of an HTML document. Es decir, representa la raíz de un documento HTML. Es decir, nos está dando la información de la etiqueta. Pues eso es chéverísimo porque nos ayuda a aprender. Acá hay una I donde le puedo dar clic. Se supone que es información. Vamos a darle clic. Y bueno, no nos da más información. Capaz que en otros elementos sí. Así que vamos a cerrarlo. Muy bien. Y esto debe tener también su etiqueta de cierre. HTML. Perfecto. Entonces, esta es la estructura que nosotros necesitamos. Luego, necesitamos un elemento head, que debe tener apertura y debe tener cierre, y un elemento body. Y miren cómo dice también, body. The body element represents the content of the document. Y en head, the head element represents a collection of metadata for the document. Oye, esto está genial, ¿sí o no? Esto está genial para aprender. O sea, en head van los metadatos del documento y en body va el contenido del documento. ¿Cuál es la diferencia? Que los metadatos son metadatos que va a usar el navegador para representar contenido. Por ejemplo, en los metadatos tú le puedes decir qué tipo de codificación de caracteres, o qué tipo de descripción, o metadatos para Facebook, para Google, etc. Mientras que en el body tú pones realmente el contenido que se va a mostrar en pantalla. Pero es muy bonito cómo Visual Studio Code nos ayuda dándonos esa información. Es muy chévere. ¿Trae Emmet Visual Studio de fábrica? No lo sé, pero pues es simplemente hacer clic aquí y buscar Emmet, ¿no? Ahí dice que soporta Emmet. Aquí está. Listo. Yo no voy a usar Emmet todavía porque estamos en la clase número 1 y seguramente algunos amigos no saben qué es Emmet. Bien, amigos, entonces, esto que ustedes ven acá es la estructura básica de todo documento HTML. Recuerden, un doctype, un elemento HTML que es el root, es la raíz de todo el documento, o sea, no puede haber un elemento superior, y dos elementos al mismo nivel, body y head. Ahora, una cosita para los amigos que están comenzando con HTML. Esta jerarquía, en este nivel de jerarquía, diríamos nosotros que HTML es el padre de head y el padre de body, porque él los envuelve. También diríamos que body y head son hermanos. Sí, y eso es un término que se usa, siblings. Ellos son hermanos, porque están al mismo nivel y tienen el mismo elemento padre. Este es su padre, HTML es su padre. ¿Okay? Tengan en cuenta eso porque muchas veces vamos a hablar así, vamos a hablar del padre, el hijo, el hermano, y con eso nos estamos refiriendo a la estructura y a la jerarquía de los elementos en HTML. Dentro de head, tú debes poner la etiqueta title. Miren que Visual Studio Code nos ayuda poniendo title, presiono tab y ya me lo rellena de esta manera. O sea, ya me evita tener que yo escribir
tener que yo escribir a mano el signo menor, escribir title, ¿no? Aunque siempre es chévere esto porque me muestra información. Miren, the title element represents the document title or name. Los autores pueden usar títulos para identificar sus documentos, incluso cuando ellos están usados fuera de contexto. Por ejemplo, en una historia de un usuario o marcadores o en resultados de búsqueda. El título del documento es a menudo diferente del primer encabezado, desde que el primer encabezado no está solo cuando es tomado fuera de contexto. Ah, miren, hay bastante información acá, eso está muy bien. Claro que hay que saber inglés, pero bueno, ahí está el Google Translator, pues, ¿no? Listo. Y esto de acá, meta. Meta es una etiqueta que no tiene su par de cierre. O sea, es así nada más. Entonces, amigos, esta es la estructura, ahora sí, la estructura básica de todo documento HTML. De todo documento HTML. En title va el título de la página. Entonces en title vamos a poner, por ejemplo, mi primera página web con escuela digital. Muy bien. Ahí está. Ahora, ¿cómo yo veo esta página? Pues simple, ¿no? Vamos a abrir el navegador, este de aquí, y vamos a abrir justamente ese documento. Bien, como ustedes pueden ver, está vacío, no se ve nada, pero arriba se ve el título. Miren en la parte superior, mi primera página web, y la A está todo fea con unos símbolos raros. Y eso es porque tiene una tilde, y la tilde es un signo que solamente existe en el idioma español. No existe en inglés, en francés, en italiano, no, solamente en español. Cada idioma tiene algunos signos exclusivos. Y eso lo vuelve loco al navegador. Para eso nosotros tenemos que usar aquí en Meta, con Meta le damos metadatos adicionales al navegador para que el navegador sepa qué hacer. Vamos a darle charset, meta charset igual UTF-8. Charset es la codificación de caracteres, el set de caracteres. Y UTF-8 digamos que es el más universal, que te va a soportar todos esos caracteres raros. Miren, guardo, ahora me voy a mi navegador y voy a actualizar. Sigue igualito, ¿por qué sigue igualito? Acá está en UTF-8, está bien esto. Guardar con el Save with Encoding, UTF-8, ok. Vamos a actualizar. Limpiando caché. ¿Faltó cerrar la etiqueta title? Ah, tienes razón, me faltó. ¿Tendrá que ver con eso? Oh, tenía que ver con eso. Muchas gracias, Fabián. Muchísimas gracias. No lo había visto. Ahí estaba su ojo de lince de Fabián ayudando. Ah, miren, me había olvidado de cerrar la etiqueta title y por eso es que no me reconocía bien. A ver, vamos a quitar el meta charset un ratito. Vamos a actualizar. Y efectivamente acá sale todo feo. Y ahora lo vuelvo a poner. Guardo. Y ya se ve la tilde correctamente. Así que no se olviden del meta charset, por favor, para esto. ¿Ok? Adicionalmente, vamos a poner otro meta. Que es el meta description. Página web desarrollada en el curso HTML5 desde cero de escuela digital. Muy bien, vamos a ver dónde se hace el soft wrapping acá. Preferencias, configuración del trabajo, configuración de usuario.
Ah, aquí está. Hay que copiar esto. Vamos a darle 100. ¿Veamos? Sí, ya salta de línea solito, ¿lo ven? Pero creo que tengo que darle menos para que me salte aquí. Vamos a darle, ¿en qué columna estoy? Fíjense que cuando yo hago clic en un elemento, en una parte del documento, aquí abajo me dice que estoy en la columna, uy, sale acá, columna 77, ¿ven? O sea, me he movido 77 espacios desde el inicio de la línea. Entonces yo voy aquí y le voy a decir que el soft wrapping sea en 80 caracteres. Perfecto, ¿ven? Y ahí salta justamente. Punto más, hoy. Ahí 67, 65. Ya para darle un zoom bonito para que ustedes puedan ver bien la clase. Perfecto, ahora sí, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo, amigos. Entonces, ¿qué cosa es este Meta Name Description? ¿Qué es? Es una información que tú no la vas a ver, porque mira, si yo me voy aquí y actualizo, no la veo por ninguna parte. Pero si yo me voy a Google y busco, por ejemplo, escuela digital, mira, me dice, escuela digital, aprende desde cero. Aprende programación, diseño y tecnología, bla, 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 bla. Esto de aquí es el meta description. Entonces, cuando tú te preguntes, ¿cómo hacen para mostrar un texto debajo? Es porque lo escribieron en el meta description. Cuando Google no encuentra el meta description, Google saca un extracto saca un extracto del sitio, que no necesariamente va a ser preciso. Por eso es mejor tú escribir exactamente un meta description. Por ejemplo, vamos a buscar curso de HTML en Lima, por ejemplo, ¿ya? Vamos a ver. Miren qué feo meta description. Inicio, empleo, servicios, clases, cursos, CSS Lima, clases, cursos Lima, bla, 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 bla. Feísimo, feísimo. Miren, por ejemplo acá, esta página no tiene un meta description. ¿Cómo me doy cuenta? Porque por acá, pues esto me da a entender que Google ha extraído parte del contenido de la página porque no encontró un meta description. En algunos sí, por ejemplo acá, durante el desarrollo del curso aprenderás, bla, 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 bla. ¿Ven? No había un meta description, entonces Google intentó sacar lo que podía. En cambio acá sí hay un meta description específico. Podríamos ir a la web de Escuela Digital. Ahorita lo explico, Yorina, no te preocupes. Vamos a... Ay, voy a cerrar sesión. Estoy con la sesión iniciada aquí. Bien, vamos a hacer un control U o ustedes pueden ir a clic derecho, ver código fuente de la página, cualquiera de las dos. Y vamos a mirar el HTML. Metacharset UTF-8, como pueden ver acá. Y acá, description, miren. Meta name description content. Aprende programación, diseño. Vamos a meterle un zoom. Ahí. Aprende programación, diseño y tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Lo ven? Esto es lo que se le manda a Google. Por ahí Yorina me pedía que repita el uso de la etiqueta meta. La etiqueta meta se usa para dar metadatos. ¿Qué cosa es un metadato? Es un dato adicional, es un dato extra que el navegador ya sabrá qué hacer con ese dato. No es un dato que se va a mostrar en pantalla. Por ejemplo, este content no se muestra en pantalla. Está ahí escondido, digamos. ¿Quién lo muestra? Lo muestra Google cuando hace una búsqueda. Eso es un metadato. Por ejemplo, este charset le dice al navegador que soporte todos los símbolos que hay en diferentes idiomas. Por eso para nosotros nos soporta las tildes. Pero no se ve, es un dato extra que tú le das al navegador. Por eso se le llama meta, que viene de metadato, o metadata, que sería en inglés. Ah, puedes poner editor roll wrap true para el salto de línea. Para que salte automáticamente al finalizar, sin necesidad de contar los caracteres. Mm, mm, mm. A ver. Word separator.
Wrapping column. Roll wrap. Ah, acá. Muy bien. Qué bueno. A ver, vamos a ver. True. Guardo. Y vamos a ver si es automático. Ah, es automático. Qué chévere. Muchas gracias, Ax. Algunos dirán, uy, pero ¿cómo que el profe no sabe usar el editor? Es que yo no uso Visual Studio Code. Los que me conocen saben que no lo uso. Y al final de cuentas lo que estamos aprendiendo es el lenguaje, no es un editor. Tú usa el editor que te guste más. Si no te gusta Visual Studio Code, no pasa nada. Usa el editor que tú quieras. Lo importante es que aprendas el lenguaje. El lenguaje es HTML. John Navarro me pregunta, ¿qué es SEO? Tiene que ver con las etiquetas meta. SEO viene de Search Engine Optimization. Significa optimización para motores de búsqueda. En otras palabras, hacer que tu web cumpla ciertos estándares para que Google la muestre mejor cuando alguien la busque. No solamente Google, también Bing y otros, pero los otros prácticamente pues no los consideramos porque su uso es mínimo. Entonces prácticamente todos nos enfocamos solamente en Google. Eso es SEO. Y tiene que ver con las etiquetas meta. En poquito sí, no con todas las etiquetas meta. Por ejemplo, con el meta description sí. Sí, porque Google muestra este contenido. Georgina me pregunta, ¿son como configuraciones de la página para el navegador? Sí, algo así. No del todo, pero yo te aseguro, Georgina, que poco a poco tú vas a ir entendiendo cómo funciona esto. Inicialmente lo que te diría es que son, como ya dije, metadatos. Y los metadatos son datos adicionales que se dejan puestos ahí para diferentes usos. Por ejemplo, este meta charset ha sido para indicar que soporte los símbolos y este meta description ha sido para que un motor de búsqueda sepa poner una descripción en los resultados. Pero hay otros metas que iremos viendo durante el avance del curso. Hoy día no, porque no quiero confundir a nadie. Por último, y con esto cerramos la clase, dentro de body, va a ir el contenido. Vamos a poner H1, miren, H1 dice, es el elemento que representa el encabezado de una sección. Entonces H1 digamos que es el título de mayor importancia. Entonces vamos a poner aquí, bienvenidos a mi primera página web. Bienvenidos a mi primera página web. Y aquí vamos a poner un párrafo. No se preocupen si no entienden qué cosa es H1, qué cosa es P, lo vamos a ver en la siguiente clase. En la siguiente clase nos vamos a meter desde el minuto 1 a hacer código sin parar. Hoy día hubo una introducción un poco extensa, pero es importante para que ustedes entiendan todo el fenómeno que hay detrás. Pero a partir de la clase siguiente es código sin parar. Bien, entonces miren. P, espero les guste. Y una carita feliz. Listo, eso es todo. Vamos al navegador y vamos a mirar cómo quedó. Y ahí está, miren, bienvenidos a mi primera página web, espero les guste. Ven que solamente lo que está dentro de body, solo lo que está dentro de body, se muestra en el navegador. Y todo lo que está dentro de head no se muestra en el navegador. Son datos extra que luego el navegador va a saber cómo utilizarlos. Pero lo que se muestra está en body. No significa que esto sea lo más importante, ¿ah? Para los amigos que estén comenzando recién con HTML, les cuento que no es así. Por ejemplo, en el head puede haber un link a CSS, puede haber un script que llame a un JavaScript que es importantísimo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero no es que uno sea más importante que el otro, solamente es que cada uno cumple una función diferente. Lo que está en body se muestra en pantalla, lo que está en head no. Son solamente datos como de configuración, de setup, por decirlo así. Eso sería todo por la clase de hoy. Voy a quedarme unos 5 minutos más respondiendo preguntas. Espero que les haya gustado esta primera clase del curso. Espero que esté cumpliendo sus expectativas y vamos a ver las preguntas finales. Muchas gracias por acompañarme de antemano. Acá me dice, Fabián me dice, Álvaro, ¿por qué en la página de Escuela Digital el title está dentro de un meta? Así acabo de ver eso. ¿Dónde está?
Sí, yo supongo que es para compatibilidad con algunos motores de búsqueda, porque esto lo ha generado automáticamente Drupal, no lo he generado yo. Porque, por ejemplo, acá el title, mira, title Escuela Digital está acá. Y esto automáticamente el mismo Drupal ha cogido este title y automáticamente ha creado este meta title aparte. Yo estoy casi seguro que es por compatibilidad con algún motor de búsqueda o con algunos metadatos. Pero ya es una cuestión que la ha generado automáticamente Drupal. Am, ¿No deberíamos cerrar la etiqueta a los metas? No. O sea, Frank me pregunta si los metas deberían ir así. Eso en HTML5 es opcional. Eso es una cuestión, digamos, de estilo. Yo particularmente no lo cierro y eso no hay ningún problema. Les cuento algo, ya que estamos en eso. Vamos a buscar W3C Validator. El Validator les va a servir mucho en su aprendizaje. ¿Saben por qué? Porque es una herramienta de la W3C que te permite pegar código y te va a decir si hay errores. Por ejemplo, vamos aquí podemos poner una URL, pero también podemos ir acá donde dice Validate by Direct Input. Y acá pegamos nuestro código para que nos lo revise. Así que vamos a copiar esto. Y voy a cruzar los dedos porque que me salga un error en vivo, imagínense, ¿no? Debe ser terrible. Voy a cruzarlos. Tengo un dedo doblado, ahora sí. Check. Check, por favor. Ah, no errors. Miren, no errors of warning to show. Ah, estoy limpio. Lo logré. Y miren, yo no he cerrado los metas con la barrita. Es opcional. Y claro, pueden no creerme a mí, por eso les estoy mostrando el validator, que es de la misma W3C. Y fíjense que el validator no me da ningún error. Así que ahí está la respuesta para mi amigo. ¿Dónde está? Se fue Frank. Georgina me dice, ¿cada atributo del meta se debe poner por separado o se pueden poner juntos? Cada meta es por separado. Puedes poner más metas por acá, ¿no? Meta y otro meta y así por separado cada uno, sí. Hernández, JJ Hernández, ay, ponle tu nombre, ¿no? ¿Puedes repetir cómo veo esos datos en mi navegador? ¿Qué datos? Repíteme, ¿a qué datos te refieres? Y yo te explico. Gemelgar me dice, ¿dónde veo la repetición de la clase para repaso? Ah, no se preocupen, les va a llegar un correo electrónico y en el correo electrónico les va a decir, ya está disponible la clase para que repases. Así que atentos, lo más probable es que esté hoy día en un par de horas, es lo más probable. Así que atentos a su correo electrónico y tranquilitos, ustedes van a saber cuándo está la clase lista. Sabiendo qué es cada cosa, ¿por qué no utilizar un boilerplate? No, al contrario, Josán, está muy bien utilizar un boilerplate si tú quieres acelerar tu trabajo, no tiene nada de malo, sino que como esto es un curso desde cero, tenemos que empezar con las bases. Pero tienes toda la razón, un boilerplate, para los que no sepan, es un documento que ya nos trae la estructura lista, entonces ya no tenemos que escribirla, ya trae todo armadito y solamente empezamos a escribir nuestro contenido. Y sí, está bien usarlo si tú quieres. Muchas gracias, Fabián. ¿Podrías explicar un poco más a fondo qué son los metadatos? Los metadatos son, repito, datos adicionales, por eso el término meta, son datos adicionales, datos que el navegador va a utilizar para procesar la página o para tener cierta información guardada para un motor de búsqueda, por ejemplo. En pocas palabras, pero hay muchos metas. Por ejemplo, otro metadato podría ser el viewport. El viewport se usa para responsive web design. Entonces el viewport le dice cuando tú ves la página desde un smartphone, por ejemplo, le dice al navegador del smartphone cómo procesar la página según el tamaño de la pantalla. Esos son los metadatos. Los metadatos son muchos datos extra que el navegador va a utilizarlo según cada circunstancia. John Navarro me pregunta, Álvaro, ¿podrías explicar un poco de cómo se hace SEO y qué tanto tiene que ver con saber usar adecuadamente las etiquetas? ¿O existe alguna manera especial de hacer eso? El SEO, John, es algo eminentemente práctico, o sea, es algo que tú vas a aprender día con día, vas a mejorar día con día. Es como sacar músculos, no vas a sacar músculos con hacer un ejercicio hoy, es un proceso de meses, ¿no? Entonces, no te lo puedo explicar hoy, no hay forma de explicártelo en una respuesta, no hay forma. En resumidas cuentas, el SEO tiene muchas áreas. Una área es escribir bien tu HTML.
otra área es contenido, link building, etcétera. Si tú quieres saber más de SEO, amigo John, yo te recomiendo visitar el curso del profe Rafa Ramos que se llama Marketing Digital desde cero. Ahí él entra más a fondo. Aquí en el curso HTML desde cero vamos a ver el SEO desde el punto de vista del HTML. O sea, cómo escribir un buen HTML que Google lo entienda bien. Pero no nos vamos a ir más allá en SEO. ¿Ok? Ténganlo en cuenta. Visual Code tiene un browser sync. Me pregunta Joseba. Uy, no lo sé. Perdona, pero no tengo la respuesta, no lo sé. ¿Dónde puedo encontrar todos los metadatos que existen? Wow, yo creo que no hay un. Yo creo que no hay una lista de todos, ¿no? Porque, por ejemplo, Open Graph llega y Open Graph trae sus propios metadatos, que es de Facebook o Twitter Card. Vamos a tener una sesión, que es la clase 3, que se llama Semántica, donde vamos a hablar más a fondo de los metadatos. Así que esperen esa sesión donde muchas dudas que ustedes tienen se van a resolver en esa sesión. ¿Qué es el Meta Name Keyword? Oye, esa pregunta, wow, hemos retrocedido en el tiempo. El Meta Keywords es, porque bueno, lo puedes escribir, pero no sirve absolutamente para nada. Pero en un tiempo, los buscadores usaban ese meta para determinar, para saber de qué trataba la página. Entonces, por ejemplo, tú ponías meta name. Una cosa importante para los amigos que están comenzando, usen minúsculas siempre en las etiquetas, ¿ya? No me hagan esto. No, eso nunca, por favor. Es una muy mala práctica hacer esto. Todo en minúsculas. Meta name keywords. Content. Y tú ponías, ¿no? Tú ponías no sé, buffets a domicilio, buffets, Lima, matrimonio. Y llenaban como de 50 keywords. Cuando llegó Google desapareció eso porque eso era una mala práctica. Porque la gente llenaba de meta keywords el head de la página, lo llenaba terriblemente. Era prácticamente hacer spam. Hoy en día no sirve absolutamente para nada. Para nada de nada. ¿Alguna extensión para Pug? Me pregunta Eric Benítez. Pues simplemente en Visual Studio Code, ándate aquí abajo al último y acá usas el buscador. Pug y ya. Acá hay varias. Y listo. Y instalan la que ustedes quieran. Ax Andrade dice, para ver un archivo en el navegador hay que instalar View in Browser y para abrir el archivo Control F1. Miren, ustedes me están dando tips de Visual Studio Code. Qué chévere. Para identificar el idioma que se usa el atributo lang en la etiqueta HTML. Sí, buen tip. Se me pasó eso. Claro, acá podemos poner lang y acá es, que significa que está en español, o en, que significa que está en inglés, o FR, que significa que está en francés. Entonces vamos a ponerle es. Aunque técnicamente esto nos ayuda más que todo, por ejemplo, en un motor de búsqueda, ¿no? Para que el motor de búsqueda sepa en qué idioma está la página. Ahí sí. Pero estrictamente en HTML como que no hace mucha diferencia. Pero sí es útil ponerlo, eso sí. Más aún si tuvieras una página con multidiomas, versión español, versión inglés, con mayor razón sí poner el idioma. Bueno, me parece que ya no hay más preguntas, así que amigos, muchísimas gracias. Muchas gracias, John. Muchísimas gracias, amigos. Ha sido un gusto estar en la clase número 1. Nos vemos el día viernes, donde vamos a ya escribir muchísimas etiquetas HTML y les voy a contar un montón de tips que les van a encantar. Nos vemos el día viernes. Muchísimas gracias por su compañía. Hasta la próxima. Chao, chao.